Hola, alumnos. Bienvenidos a la clase Diseño de Plan Nutricional del curso Control de Peso. Los requisitos de energía se van a definir como la cantidad de ingesta de energía alimentaria que necesita consumir un individuo o los individuos a fin de poder sustentar un peso corporal estable, consistente con una buena salud a largo plazo. Que esto les permita niveles adecuados de actividad física para el mantenimiento de las actividades sociales, culturales y económicas. Para que nosotros podamos saber si tenemos un estado de salud óptimo en cuanto, teniendo de referencia el peso, debemos obtener el índice de masa corporal, como ya lo vimos en la clase pasada. Si recuerdan, un índice de masa corporal normal oscila entre el 18.5 hasta el 24.9. ¿Ok? Ahora, debemos saber antes de empezar a calcular el gasto energético o la energía que necesitamos, hay que tener en claro que existen dos tipos de gasto energético. Uno es el basal y el otro va a ser gasto energético total. Cuando hablamos del gasto energético basal, nos referimos a la energía que nuestro organismo necesita para llevar a cabo funciones metabólicas básicas. ¿Cuáles son estas? Son la conversión del tono muscular, el mantenimiento de la temperatura corporal, la adecuada circulación y respiración, la energía que vamos a necesitar en actividades glandulares, principalmente las que llevan a cabo los órganos, que serían hígado, riñones y cerebro, y actividades celulares incluyendo el crecimiento. ¿Okay? Esta energía es la que se considera compatible, la energía mínima compatible con la vida. Ahora, este gasto energético basal va a tener un porcentaje aproximadamente del 60%, mientras que el gasto energético total que va a tener va a tener en él el gasto energético basal, y para que se pueda formar un 100% de toda de la energía que necesitamos, debemos saber que hay algo que se llama factor actividad o FA, que ahorita vamos a ver qué es, y que la energía que necesitamos para llevar a cabo para tener este factor actividad va a oscilar entre el 20 y el 40%. ¿Okay? Ahora, ¿cuáles son los métodos aceptables para calcular los requerimientos energéticos? Está la calorimetría indirecta, que esta se lleva a cabo mediante la medición del intercambio de gases durante la respiración. ¿Okay? Se utiliza el cociente respiratorio para poder calcular el gasto energético de 24 horas. ¿Okay? Este es un método con un costo elevado, que regularmente se pudiera llevar a cabo en hospitales, en centros de investigación, e incluso pudiera estar presente en clínicas e incluso en gimnasios. Hay otro que vendría siendo la calorimetría directa, que puede determinarse por la medición de la cantidad de calor producida por el organismo. Y existen los métodos estimativos, que son los que nosotros vamos a utilizar. Tenemos dos fórmulas muy importantes. La primera es Harris-Benedict. Ustedes pueden observar las dos fórmulas, para tanto una para hombre y otra para mujer. La que dice H es para el género masculino y la M para el género femenino. Esta ecuación se utiliza solo para estimar el gasto energético en reposo para adultos con un peso normal, es decir, que tienen un índice de masa corporal de 18.5 a 24.9. ¿Okay? Algo que debemos de saber aquí es que al tener ya el resultado de esta fórmula, nosotros debemos agregarle algo que se llama, aquí me equivoqué, no es ETA, es FA, factor actividad,
¿ok? Y esto va a ser dependiendo de la actividad que la persona realice. Existen varios factores de actividad, son ciertas cifras que al tener nosotros este resultado en la fórmula de Harris-Benedict, posteriormente multiplicaremos ese resultado por el factor actividad. Como les digo, dependiendo de la actividad que se realice, va a ser la cifra que va a ser indicada para esa actividad, ¿no? Aquí podemos ver que la fórmula tiene varias constantes. Cuando me refiero a constantes, son números, son cantidades que no se van a modificar, ¿ok? Y en cambio, donde dice peso en kilogramos, pues vamos a colocar el peso de nuestro paciente, ¿ok? Posteriormente, en el siguiente paréntesis, dice talla en centímetros, estamos hablando de la estatura en centímetros. Si mi paciente mide 1,60, entonces cuando yo quiero obtener su gasto energético basal, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a colocar, perdón, aquí, si mide 1,60, le voy a colocar 160 centímetros. Esa es otra constante, 6.78, y lo vamos a multiplicar por la edad en años. ¿Okay? De igual manera va a suceder este cambio en la fórmula que es para mujeres. Aquí les coloco un ejemplo. Que vendrían siendo utilizar Harris-Benedict en un paciente masculino que pesa 70 kilogramos, que mide 1,74, que tiene 29 años de edad. ¿Ok? Si recuerdan, para obtener el índice de masa corporal, para saber si yo voy a utilizar esta fórmula, tengo que dividir 70 kilogramos entre 1.74 en metros al cuadrado. ¿Okay? Yo ya lo hice y me dio 23.1. Quiere decir que tiene un normopeso o un peso normal según el índice de masa corporal. ¿Ok? Entonces quiere decir que con este paciente yo voy a utilizar Harris-Benedict. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sustituir datos. Recuerden que nomás sustituyo donde dice peso, talla en centímetros y edad en años. Yo aquí tengo una calculadora. Voy a multiplicar 13. Más bien, voy a sustituir aquí los datos. Dijimos que íbamos a hablar de el peso. Mi paciente pesa 70 kilogramos, mide 1,74, en centímetros 174 centímetros y edad tiene 29 años. Sustituyo y listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que, en este caso, voy a colocar aquí GEP, que es gasto energético basal, ¿sale? Entonces voy a copiar y pegar esta parte acá abajo. Y tengo que multiplicar lo que está en paréntesis. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es multiplicar lo que está en paréntesis, que es 13.752 por 70, lo cual nos da 962.64. Más, multiplicamos lo que está en paréntesis, 5 por 174. Tenemos 870, menos multiplicamos el 6.78 por 29 y nos da 196.62. Ahora, hacemos lo mismo, get. Y ahora lo que vamos a hacer es sumar 66.5 más 962.64 más 870 igual a 1899.14 menos
196.62, lo cual nos da 1702.52. 1702.52 kilocalorías. Ahora, ahorita que veamos qué es el factor actividad, nos vamos a regresar a esta parte para poder multiplicar, suponiendo que esta persona es un chico sedentario, ¿vale? Ahora, otro método estimativo sería Mifflin. Mifflin es una fórmula para personas con sobrepeso y obesidad, ¿vale? De igual manera, sustituimos los datos del peso, talla en centímetros y edad en años. Y podemos ver el ejemplo. ¿Vale? De igual manera, sería get. Voilà. Sustituimos datos. Peso es una paciente femenina con 68 kilogramos. En centímetros 1.54 serían 154. Edad en años 34 años. ¿Qué vamos a hacer? Multiplicamos lo que está en los paréntesis, que vendrían siendo 9.99 por 68 kilogramos, nos da 679.32. Ahora 6.25 por 154 nos da 962.5 menos 4.92 por 34, 167.28 menos 161. ¿Okay? Hacemos entonces la suma, que serían 679.32 más 962.5 igual a 1641 menos 167.28 menos 161, lo cual nos da un total de 1313.54 kilocalorías. Es importante que sepamos que cuando utilizamos la fórmula de Mifflin no vamos a agregar factor actividad. Entonces, este get se va a transformar en get automáticamente. ¿Okay? 1313.54 kilocalorías. Vendrían siendo el gasto energético total. Si nosotros nos regresamos a Harris Benedict, cuando multipliquemos ahorita por factor actividad, el gasto energético basal, nos va a dar gasto energético total. Pero ahorita lo vamos a ver. Ahora, el factor actividad. Estos factores que yo les estoy mostrando aquí van a determinar el gasto por actividad física. Y en este no deberá sumarse el efecto térmico de los alimentos. ¿Qué es el efecto térmico de los alimentos? En otras fórmulas se les agrega un 10% al gasto energético basal, pero
Cuando se utiliza otro factor actividad que no es como el que del que les estoy mostrando, entonces, ¿qué quiere decir? Que ahí sí se agrega un factor actividad diferente y no va a tener ese factor actividad el efecto térmico de los alimentos. Pero bueno, no hay que preocuparse porque en este caso no vamos a agregar el ETA, únicamente factor actividad porque ya lo contempla. Ahora, el factor actividad va a variar dependiendo del género que sea mi paciente, si es género femenino o masculino. En cuanto a hombres, si lo pueden ver abajo, si es la actividad muy ligera, se multiplicaría el gasto energético en reposo o gasto energético basal por 1.3 o se obtiene el 30% y ya después se suma. Actividad ligera 1.6, moderada 1.7, pesada 2.1, excepcional 2.4. ¿Ok? En cuanto a mujeres, muy ligera 1.3, ligera 1.5, moderada 1.6, pesada 1.9 y excepcional 2.2. Ahora, ¿cómo vamos a saber qué factor actividad voy a manejar? ¿Ok? Los vemos de esta manera. Clasificación de la actividad física, muy ligera, personas sedentarias que van a realizar un mínimo de actividad física, ¿no? Ver televisión, leer. Yo les recomiendo si trabajan también ahorita en home office o están en su trabajo, en oficina, se paran a ratitos. Ahí yo les recomiendo que utilicen factor actividad muy ligero, ¿vale? Actividad física ligera, la mayoría de las personas que trabajan en oficinas como profesionales, abogados, médicos, maestros, conductores técnicos, músicos y amas de casa, por ejemplo, que no cuenten con artículos de aseo eléctrico y que sean amas de casa que todos los días efectivamente estén limpiando o que se dediquen también posiblemente a este oficio. En este nivel, la actividad física incluye 8 horas de sueño y 12 horas de estar sentado o parado. 3 horas de actividad física leve con 1 hora de actividad moderada. Por ejemplo, sería lavar la ropa por 3 horas o caminar, ¿ok? Por 3 horas y 1 hora de actividad moderada, que sería 1 hora de tenis, aeróbics, zumba, bailar, entre otras actividades. ¿Va? Entonces, yo les recomiendo que analicemos muy bien qué tipo de actividad física está realizando mi paciente para que yo no sobreestime la energía que él necesita. Ahora, en actividad moderada, personas que trabajan en la industria eléctrica, carpintería y construcción, pescadores, dependientes de almacén, soldados en servicio activo y mecánico, ¿vale? Clasificación de actividad física pesada, deportistas de tiempo completo, trabajadores de campo que no cuenten con maquinaria, soldados en servicio y herreros. Actividad física excepcional, trabajadores forestales, leñadores que se dediquen a la excavación manual y obreros de la construcción. Esos serían los factores de actividad. Si me regreso un poco, habíamos dicho que en nuestro paciente en el cual utilizamos la fórmula de Harris-Benedict era un paciente sedentario, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer, identificar factor actividad muy ligera, que vamos a multiplicar el gasto energético en reposo o gasto energético basal por 1.3. Ya tenemos aquí el ejemplo, 1702.52 por 1.3, que es el FA muy ligero. Entonces, 1702 por 0.52
perdón, 1702.52 por 1.3. Nos da un valor de 2213.2 kilocalorías. Ese ya sería el gasto energético total. ¿Qué quiere decir? Multiplicar el gasto energético basal por 1.3, que es el factor actividad, muy ligero. ¿Ok? Ahora, ya tenemos esos datos, los guardamos y pasamos a la siguiente parte. Hay que entender 3 términos muy importantes, que el dietocálculo se va a encargar de desarrollar los planes alimenticios. Vamos a hacer varios cálculos, entre ellos ya obtuvimos el gasto energético total. Hay que entender que dieta es un hábito que se presenta en el individuo, ¿ok? Constituye su forma de vivir, su forma de consumir ciertas sustancias diariamente, ¿va? Y menú vendría siendo la lista de platillos que vamos a recomendar. ¿Y cómo vamos a realizar este plan alimenticio? Ok, vamos a utilizar el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, el cual yo les recomiendo que lo compren, que lo tengan en físico, para que les sea muchísimo más fácil de utilizar. En dado caso de que quisieran tenerlo en PDF, pues lo pueden comprar, de igual manera les sale un poquitito más barato, o lo pueden conseguir en internet, ¿vale? Entonces, este sistema de alimentos nos va a decir las raciones de cada alimento y de cada grupo de alimentos. El sistema de equivalentes es un método muy útil para el diseño de planes alimenticios, ¿ok? Debemos de saber que va a contener grupos de alimentos, que van a ser los que están en su lado izquierdo, verduras, frutas, cereales y tubérculos, vienen junto a este grupo, leguminosas, alimentos de origen animal, leches, aceites y grasas, azúcares, alimentos libres y bebidas alcohólicas. Debemos de saber que también tiene subgrupos, que estos subgrupos van a ser, donde alcanzan a ver mi cursor, cereales y tubérculos sin grasa o con grasa, alimentos de origen animal con muy bajo aporte de grasa, con bajo, moderado o alto aporte de grasa, leche descremada, semidescremada entera o con azúcar, aceites y grasas sin proteína, con proteína, azúcares sin grasa, con grasa. Y del lado derecho, en este recuadro, podemos observar la energía o kilocalorías que contiene una ración en promedio de verduras, frutas y de los demás subgrupos y grupos de alimentos. Entonces, por ejemplo, una ración de verdura en un promedio tiene 25 kilocalorías, ¿ok? 2 gramos de proteína, 0 gramos de lípidos y 4 gramos de hidratos de carbono. En cuestión de frutas, una ración en promedio tiene 60 kilocalorías, 0 gramos de proteína, 0 de lípidos y 15 de hidratos de carbono, ¿ok? Y así sucesivamente. Eso es importante que sepamos que es un promedio, ¿ok? En su sistema mexicano de alimentos equivalentes vamos a encontrar las kilocalorías de las frutas. Por ejemplo, podemos ver que la manzana tiene 24 kilocalorías, la pera va a tener 23, el plátano 25, la guayaba 25, pero no quiere decir que al momento de diseñar el plan alimenticio vamos a estar haciendo todo ese cálculo. ¿Por qué? Porque yo más adelante les voy a enseñar que hay otro apartado que vamos a agregar en este cuadro donde vienen las raciones deseadas. Entonces, si yo pongo 5 raciones de verduras, no quiere decir que tengo que buscar todos los días qué le voy a dar, ¿verdad? Si le voy a dar nopal, no voy a ir a ver cuántas kilocalorías contiene la taza de nopal. Y luego, como le voy a dar ahí mismo jitomate, no voy a checar
cuántas kilocalorías tiene el jitomate por ración, sino me voy a basar en la media que tiene este cuadro para que se me facilite muchísimo mejor el diseño de plan alimenticio. ¿Vale? Ahora, debemos saber que una cucharadita es una medida, ¿ok?, que va a venir en el sistema mexicano, y que la cucharadita son 5 gramos. La cucharada viene siendo la cucharada sopera, la de arriba es la cafetera. La sopera tiene 15 gramos y una taza va a tener 250 gramos. ¿Okay? Es importante que sepamos para al momento de diseñar el plan alimenticio. Ahora les coloco aquí ciertos grupos de alimentos y ustedes pueden ver las raciones. La ración de verdura, por ejemplo, en la selga cruda, son 2 tazas, cocida, media taza. No quiere decir que yo al día tenga que consumir específicamente esta ración de verdura o esta ración de jitomate, una pieza de jitomate al día. No, esta es la ración de cada alimento. Pero yo cuando me diseñe mi plan alimenticio, me puedo poner 5, 6, 7 raciones de verdura, lo cual entonces si fuera únicamente de jitomate, que yo puedo variar, pero si únicamente quiero ese día comer jitomate, y si son 6 raciones de verduras, yo voy a poder comerme 6 jitomates. ¿Ok? Les dejo aquí los ejemplos de algunas verduras, de algunas frutas. Por ejemplo, la ración de fruta en fresa vendrían siendo 17 piezas. Si yo le coloqué a mi paciente en su menú 17 piezas, o yo me hice mi menú, pero en ese momento que ya fue era el día jueves, ya se me había acabado la fruta y nomás me quedó naranja, por ejemplo, entonces yo puedo cambiar mis 17 piezas de fresas, porque no las tengo, y las puedo cambiar por, aquí van 2 piezas, son 2 piezas de naranja, serían estas 17 fresas en lugar o por, más bien cambio estas 17 fresas, las quito y como 2 naranjas, o si tengo guayaba me como 3 guayabas, o si no quiero fresa y tengo uva, 18 piezas de uva, ¿vale? A eso se le llama equivalencias, que si yo no tengo un alimento lo puedo cambiar por otro, pero que sea del mismo grupo. Les dejo cereales. En este caso, por ejemplo, una tortilla de maíz es una pieza. Un bolillo es un tercio de pieza la ración. Pero si yo me puse 3 raciones, pues puedo comerme un bolillo. Leguminosas, ejemplo, media taza de frijol, media de lentejas. Tenemos alimentos de muy bajo aporte de grasa. Por ejemplo, bistec, 30 gramos. No quiere decir que únicamente me voy a comer 30 gramos, lo repito. Si yo me puse en mi menú 5 raciones de alimentos de origen animal de muy bajo aporte de grasa y yo quiero comer únicamente bistec, pues voy a multiplicar 30 por 5 y el resultado serían los gramos de alimento de origen animal de bajo aporte de grasa respectivamente en bistec. Tenemos de el anterior fue muy bajo, este es de bajo. ¿Sí? El queso fresco, por ejemplo, está aquí, 40 gramos. Alimento de origen animal de moderado aporte de grasa, en este caso, por ejemplo, el huevo cocido, una pieza. De muy alto aporte de grasa está, por ejemplo, la cecina de res, 50 gramos, o el huevo estrellado, una pieza. Las leches, aquí las tenemos descremada, semidescremada o entera, y también está con azúcar. No se las coloque aquí, pero en su sistema viene. Entonces, una ración de leche descremada vendría siendo una taza, o sea, 250 mililitros. Aceites y grasas sin proteína, tenemos el aceite, tenemos el huevo, perdón, las aceitunas, perdón, la vinagreta, el aguacate, el coco, entre otros alimentos. Aceites y grasas con proteína,
tenemos el ajonjolí, la chía, la nuez, las almendras, y vemos las raciones. Por ejemplo, en chía son 7 cucharadas. Estamos hablando de 7 cucharadas soperas, ¿ok? Si dijera cucharaditas, como en el caso del ajonjolí, serían 4 cucharaditas cafeteras. Ahora, ya sabiendo las raciones, ya teniendo en cuenta cuál es mi requerimiento energético o cuál es el de mi paciente, que en este caso el que obtuvimos fue de, dijimos, 2200, ¿verdad? Para mi paciente del género masculino, pues este lo podemos hacer ahorita de ejemplo. Entonces, el dietocálculo va a tener el gasto energético total, que ya lo obtuvimos. Vamos a desarrollar la distribución de macronutrientes. Vamos a desarrollar el cuadro del aporte nutrimental promedio y posteriormente diseñamos el menú. Este es el segundo paso, que es la distribución de macronutrientes o cuadro dietosintético. Debemos de recordar que 1 gramo de hidratos de carbono nos aporta 4 kilocalorías, que 1 gramo de proteína nos aporta 4 kilocalorías y que 1 gramo de lípido nos aporta 9 kilocalorías. ¿Okay? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos saber el gasto energético total de mi paciente. Me voy para atrás, en donde lo obtuvimos, y voy a agarrar el de Mifflin, ¿vale? Se había comentado que íbamos a utilizar el de Harris, pero en este caso vamos a utilizar Mifflin, que fueron 1313 kilocalorías para mi paciente del género femenino. Entonces, me voy a este recuadro, coloco aquí las kilocalorías que necesita mi paciente. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Necesito obtener las kilocalorías y los gramos de cada macronutriente, proteínas, lípidos e hidratos de carbono. Si recuerdan, el porcentaje adecuado para proteínas era de 15 a 20, de lípidos de 20 a 30, en este caso yo coloqué 25 aquí en el porcentaje, y en hidratos de carbono de 50 hasta 65. Yo les recomiendo que utilicen estos porcentajes, estos rangos. Proteínas 20, lípidos 25, hidratos de carbono 55. Este es muy adecuado para personas con patologías crónicas degenerativas y de igual manera para quienes no tienen una patología. Ahora, hay que obtener el porcentaje de proteínas. ¿Cómo le vamos a hacer? Multiplicamos el gasto energético total, las 1313.54 por 0.20 para obtener el 20% de esa cantidad. Les digo punto 20 para que no hagan una regla de 3. Entonces, obtuvimos de 1313.54 por 0.20, que son 262.7 kilocalorías destinadas a proteínas. Ahora, a esa cantidad la vamos a dividir entre 4, porque 1 gramo de proteína tiene 4 kilocalorías y lo que queremos obtener son los gramos. Entonces, lo dividimos entre 4, lo cual nos sale 65.6. Ahora, en cuestión de lípidos, de igual manera, al gasto energético total le tenemos que sacar el 25%. 1313.54 por 0.25. Tenemos 656.7. Ese lo vamos a dividir entre 9 porque 1 gramo de lípidos nos aporta 9 kilocalorías. Nos da 72.9.
en gramos. Ahora, de igual manera, 1313.54 por 0.55, que vendrían siendo el porcentaje para hidratos de carbono. Kilocalorías serían 722.4 y gramos serían, tenemos que dividir 722.4 entre 4 y nos da 180.6. Ahora ya tenemos las kilocalorías y los gramos para cada macronutriente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pasar a esta tabla. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es obtener ahora las kilocalorías totales, los gramos de proteína para lípidos e hidratos de carbono, pero de las raciones que yo quiera consumir al día y que también posteriormente a que yo ya tenga ello, necesito hacer una sumatoria para ver y checar y hacer que cuadren con este resultado. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo les recomiendo, ustedes van a tener una tabla así, yo ya se la subí al apartado de tareas. Tienen que hacer un menú para ustedes y ahí también les anexé el cuadro para diseño de menú, que vendría siendo este, ¿no? Entonces, raciones, yo les recomiendo que en verduras le coloquen 3, en frutas le coloquen 2, en cuestión a este requerimiento que necesitamos de 1300. Cereales y tubérculos le podemos dar 5, sin grasa, con grasa 0, leguminosas 1, de muy bajo aporte de grasa le podemos poner 2 y de bajo aporte 2. Leche semidescremada 1. Aceite sin proteína, acuérdense cuáles son, eran aceite, aguacate. Podemos poner 4. Azúcares le ponemos 2. Sin alimentos libres y sin bebidas alcohólicas, ¿vale? Yo les recomiendo que aquí ustedes chequen esto. Verduras le pueden dar desde 2 hasta 8 raciones de verdura dependiendo de la energía que necesite mi paciente. En cuestión de frutas podemos darle de 2 hasta 4. Cereales podemos dar desde 1 hasta incluso 8, dependiendo de la energía que necesite mi paciente, ¿no? En alimentos de origen animal podemos darle hasta 6, ¿ok? De 1 a 6. En leches de 1 a 3. Aceites y grasas de 1 a 8 también, dependiendo. Azúcares de 1 a 3, ¿vale? Entonces, yo ya coloqué estas raciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Obtener ahora la energía. ¿Cómo vamos a obtener la energía? Yo les decía que de este cuadro vamos a obtener esa información. Entonces dijimos, una ración en promedio de verduras contiene 25 kilocalorías. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Multiplicar 25 por la ración que yo coloqué en raciones, ¿no? Entonces serían 3, 25. 25 por 3 nos da 75. En cuestión de proteína, 2 gramos de proteína tiene una ración de verdura, entonces multiplico 2 por 3, nos da 6, ¿verdad? En lípidos, ¿qué cantidad de gramos de lípidos tiene una ración de verdura? 0. Y en hidratos de carbono, 4. Entonces, en hidratos de carbono, voy a multiplicar 4 por 3, serían 12. ¿Vale? Lípidos dijimos 0. Y así me voy a ir yendo conforme a esta tabla
¿sale? Multiplicando la energía, los gramos de proteína, lípidos e hidratos de carbono que contiene cada ración, ¿sale? Entonces, ya que obtenemos esto, tenemos que sumar la energía, toda la energía de mis alimentos, y obtengo, en este caso no voy a obtener gramos, voy a obtener kilocalorías, ¿sale? Coloco aquí el número de kilocalorías, luego sumo los gramos de proteína, lo coloco en esta parte donde dice gramos, lípidos, también hago la sumatoria, lo coloco aquí, hidratos de carbono, hago la sumatoria y lo coloco acá. Entonces, cuando yo haga la sumatoria, me tiene que cuadrar con mi cuadro dietosintético. Me tienen que dar las mismas kilocalorías y los mismos gramos para cada macronutriente. Si no me da ese resultado, yo tengo que empezar a modificar, a borrar aquí. Suponiendo que me sobran energía, ¿ok? Pues tengo que ver cuál de los alimentos me aporta mayor cantidad de energía, le tengo que quitar para que me dé la energía adecuada, para que me cuadre con los 1300 que necesita mi paciente. Y de igual manera vamos a hacerlo en proteínas, lípidos e hidratos de carbono, ¿sale? Les tiene que cuadrar. Si no les cuadra, hay que modificar, hay que borrar las raciones y, por ejemplo, a lo mejor en hidratos de carbono me sobraron kilocalorías, entonces puedo quitar leguminosas, que es de las que más nos aportan, dejo 0 y hago otra vez el conteo de kilocalorías, de la energía, de proteínas, lípidos, hidratos de carbono y me tiene que dar, ¿vale? Si no me da de nuevo, borro y busco dónde puedo modificar las raciones. ¿Ok? Ahora, yo ya teniendo las raciones, yo ya teniendo cuadrado mis kilocalorías y mis gramos junto con las kilocalorías para cada macronutriente, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a distribuir en los tiempos de comida las raciones, ¿vale? Supongamos que mi paciente tiene desayuno, colación, comida, colación y cena, que la colación es el aperitivo o la comida que yo voy a ingerir entre medio de 2 comidas fuertes, ¿vale? Si él tiene 5 comidas al día o ella, lo que voy a hacer es distribuir estas raciones, obviamente ya que me hayan cuadrado, ¿no? Supongamos que ya me cuadraron las kilocalorías y los gramos de cada macronutriente, pues, ¿qué es lo que voy a hacer? Ahora sí voy a distribuir raciones de verduras en estos tiempos de comida. Entonces tengo 3 raciones de verduras, voy a dar una en el desayuno, una en la comida y una en la cena. Tengo frutas, 2 frutas, las puedo meter en las colaciones, una en la colación de la mañana, una en la colación de la cena, de la tarde, perdón. Cereales sin grasa tengo 5, le puedo dar 2 en la mañana, 3 en la comida y le puedo dar 1 en la cena. Ahora tengo 2 alimentos de muy bajo aporte de grasa. Le voy a dar 1 en el desayuno y en la cena otro. Y de bajo aporte de grasa tengo 2, se los voy a dar en la comida. Leche semidescremada tengo 1, se la voy a dar en el desayuno. Ustedes van a checar, ¿no? Dependiendo de lo que su paciente les diga que come, que le gusta, dependiendo de su evaluación dietética, dependiendo de eso, ustedes van a acomodar el menú. Ahí me había equivocado, estaba en azúcares, pero lo pusimos en aceites. Entonces vamos a colocarle en el desayuno un aceite, en la comida 2 aceites y en la cena 1. Ahí van los 4. Y azúcares 2, le puedo dar 1 en el desayuno y 1 por la tarde. ¿Ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que armar el menú con estas raciones.
¿Sale? Vamos a utilizar las mismas raciones para el menú semanal, para el menú o quincenal, dependiendo de cómo ustedes vayan a trabajar con su paciente. ¿Ok? Ahora, antes de hacer eso, yo les voy a dejar aquí un regalito que si se les dificulta hacer que les cuadren las raciones y todo, pueden manejar este. Este cuadro yo lo diseñé para que les sea más fácil. Ya vienen las raciones de acuerdo a las kilocalorías, 1200, 1300, y ya aquí vienen las raciones que vamos o que podemos utilizar. Obviamente esto no está personalizado, ¿va? Hay que ver si su paciente necesita otros alimentos o si no quiere algunos alimentos. En este caso, por ejemplo, si nos dices que no me gustan las leguminosas, pues entonces voy a tener que quitar estas leguminosas, ¿verdad? Ok, entonces, pues vamos a tener que quitar y vamos a tener que realizar el cuadro personalizado que vendría siendo como este. Ustedes lo evalúan y ven si les conviene utilizar este por más fácil o pueden utilizar o le pueden realizar específicamente su distribución a su paciente, ¿no? De manera muchísimo más personal. Ahora, posteriormente a ello les decía, hay que diseñar el plan alimenticio. En el desayuno tenemos una verdura, en vamos mal. Ok, ya estamos bien. En el desayuno tenemos una verdura, un alimento de origen animal, de muy bajo aporte. Tenemos tenemos un cereal en la mañana que vamos a ponerle 2 y le vamos a poner en la comida 2, más bien, ahí está. Entonces tenemos 2 cereales, un alimento de muy bajo aporte de grasa, tenemos una leche semidescremada, un aceite sin proteína y tenemos un azúcar. ¿Qué es lo que podemos hacer o cómo le vamos a hacer? Yo les agrego también un cuadrito para el diseño de menú. Yo les coloco aquí, por ejemplo, día, podemos poner día 1. Hay que preguntarle a qué hora desayuna, a qué hora come, a qué hora cena mi paciente. En este caso, si se fijan, nomás viene una colación, una comida, falta la colación de la tarde y la cena. En este caso, si su paciente les decía, acá pues colocamos, ¿no? Los 5 tiempos de comida, pero puede ser que les diga que no y no utilicemos los 5 tiempos. Reducimos los tiempos y obviamente ajustamos, ¿no? Las raciones. Entonces, supongamos que este paciente desayuna a las 8 de la mañana, ¿ok? Y dijimos, tenía en el desayuno una ración de verdura, dijimos una ración de verdura, una ración de alimento de muy bajo aporte de grasa, 2 cereales, un aceite y grasa sin proteína y tenemos un lácteo, una leche semidescremada y tenemos también un azúcar. En este caso, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer lo siguiente. Veíamos, si nos vamos para atrás, un alimento de muy bajo aporte de grasa pudiera ser 30 gramos de bistec. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos hacer lo siguiente. Tenía 2 tortillas, ¿verdad? Dijimos 2 tortillas de maíz. Entonces, bueno, 2 raciones de cereales. Lo que podemos hacer es ponerle tacos de bistec. Es un ejemplo, ¿no? No necesariamente tiene que ser tacos de bistec en la mañana. A lo mejor a su paciente le gusta el huevo, las quesadillas, no sé. Entonces, tacos de bistec. ¿Qué vamos a utilizar? 2 tortillas de maíz, que vienen siendo los 2 cereales. Ustedes tienen que aprenderse las raciones para que les sea muchísimo más fácil diseñar los menús, ¿ok? Entonces, 2 tortillas de maíz. Vamos a utilizar 30 gramos de bistec para los 2 tacos. Le vamos a agregar lechuga o alguna verdura que ustedes quieran. En este caso, una ración de verdura vendrían siendo 3 tazas de lechuga, lo cual va a ser casi imposible agregárselos, ¿verdad? Entonces podemos ponerle un jitomate
en rodajas. Eso sería por un lado. Ok. Y teníamos un aceite sin proteína, que vendría siendo 1/3, por ejemplo, de pieza de aguacate para acompañar. Ahora teníamos un lácteo, que era la leche semidescremada, y tenemos también un azúcar. Posiblemente si toma café, nuestro paciente le podemos poner una taza de café con leche. Puede ser media taza de leche semidescremada con café, lo que guste su paciente, y le pudiéramos agregar azúcar, una cucharadita. Específicamente estamos hablando de 8 gramos. Yo les comentaba que el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes marca que la cucharadita son 5 gramos, pero en este caso la ración de azúcar vendrían siendo 8 gramos específicamente. ¿Sale? Y es así como haríamos el menú. Este es un ejemplo de desayuno. Ustedes le tienen que seguir con las colaciones, la comida y la cena. ¿Vale? Recordemos entonces aquí, en 2 tortillas de maíz van 2 cereales sin grasa. En 30 gramos de bistec, ahí es una ración, ¿sale?, de alimento de origen animal de muy bajo aporte de grasa. Un jitomate vendría siendo una ración de verdura. El aguacate viene siendo una ración de grasa sin proteína. El café, en el caso del café no contaría, es un alimento libre. La leche vendrían siendo una ración de lácteo semidescremado, ¿okay? Y una cucharadita de azúcar vendría siendo una ración de azúcar. ¿Okay? Entonces, es así como vamos a realizar el plan alimenticio. Como les menciono, ustedes van a tener que realizar para 3 días, sería día 1, día 2 y día 3, con sus respectivos tiempos de comida, ¿ok? De acuerdo al gasto energético total de ustedes y de acuerdo al cuadro dietosintético y de acuerdo a este cuadro de distribución de raciones, ¿vale? Entonces, esto sería todo por el día de hoy. Si tienen alguna duda, me la pueden hacer llegar por la plataforma, ¿ok? O de igual manera, ustedes ya tienen mi número, por ahí me pueden escribir sin ningún problema, ¿ok? Cuídense mucho y que tengan excelente día.